Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en esta nueva oportunidad para repasar juntos nuestro estudio de la Biblia con ayuda de la revista La Atalaya. Para esta ocasión utilizamos el número de junio del 2023. Es una nueva revista que vamos a utilizar durante algunas semanas. Lo que repasaremos es lo que corresponde para esta semana del 14 al 20 de agosto. El tema de este estudio es Ancianos, sigan el ejemplo de Gedeón. Es el artículo de estudio número 25. En cuanto al texto central de este estudio es Hebreos capítulo 11 versículo 32. Me faltaría tiempo para hablarles de Gedeón. Si leemos el avance, dice así: Jehová eligió a Gedeón para que guiara y protegiera a su pueblo en una época muy difícil de la historia de la nación de Israel, y él cumplió fielmente con ese encargo por unos 40 años, a pesar de que surgieron muchas dificultades. En este artículo veremos cómo pueden los ancianos imitar su ejemplo cuando se enfrentan a situaciones que los ponen a prueba. Si ya hemos revisado el artículo, verán que es una linda comparación entre ese ejemplo de este siervo de Jehová y los ancianos de la actualidad. Tenemos 18 párrafos, así que empecemos con la primera pregunta. Según 1 de Pedro 5.2, ¿qué honor tienen los ancianos cristianos? Leemos entonces el texto y dice así: Pastoreen el rebaño de Dios que está a su cuidado, sirviendo de superintendentes. No lo hagan por obligación, sino de buena gana ante Dios. Tampoco lo hagan por amor a ganancias deshonestas, sino con empeño. Volviendo a la pregunta, decía, según 1 de Pedro 5.2, ¿qué honor tienen los ancianos cristianos? Según la carta de Pedro, Jehová les ha encargado la responsabilidad de cuidar a sus ovejas. Por eso, se esfuerzan por ser buenos pastores y muy trabajadores. Y eso es lo que indicaba el texto, que lo deben hacer por amor, no por ganancias deshonestas, sino más bien poniendo mucho empeño en esta labor. La pregunta del párrafo 2. ¿Qué desafíos enfrentan algunos ancianos? Que siempre tendrán muchísimo trabajo que realizar. La mayoría de nosotros no nos damos cuenta de todo el trabajo que los ancianos deben realizar en sus casas para preparar reuniones, organizar actividades de la congregación y muchas otras cosas más que surgen. Por ejemplo, aquí este hermano Tony dice: cuando empezó la pandemia del COVID-19, había mucho trabajo para organizar las reuniones y la predicación y yo no le decía que no a nada. Pero por mucho que me esforzara, siempre había algo más que hacer. Con el tiempo, dice él, empecé a descuidar la lectura de la Biblia, el estudio personal y mis oraciones. Y otra situación que se presenta en este párrafo es de un anciano de Kosovo, que cuando se le pidió que ayudara a los hermanos que estaban en medio de una situación de guerra, dice que le dio muchísimo miedo, que ser valiente no era nada fácil. Y encima las instrucciones parecían que no eran nada prácticas. Y otro misionero dijo que a veces estaba tan agotado mental y emocionalmente. Así que vale la pena siempre estar pendiente que nuestros ancianos tienen tantas ocupaciones y que nosotros podríamos aligerar cuando tenemos que atender ciertas cosas personalmente y no cargarlos con más trabajo a ellos. Veamos el párrafo 3. ¿Por qué es bueno que todos nos fijemos en el ejemplo de Gedeón? Porque él también tenía muchísimas actividades que realizar. Debía proteger y pastorear al pueblo de Dios, pero también él era modesto, humilde, obediente y tenía mucho aguante. Y de eso vamos a hablar con la aplicación para los ancianos. El subtítulo dice: cuando sea difícil ser modesto y humilde. Párrafo 4. ¿Cómo demostró Gedeón que era modesto y humilde? Bien, cuando a él se le comisionó mediante un ángel que había sido escogido por Jehová para liberar a los israelitas, él dijo con humildad: mi clan es el menos importante de Manasés y yo soy el más insignificante de la casa de mi padre. Así que aunque Jehová lo había escogido porque sabía de sus cualidades, él en lo personal pensaba que no estaba a la altura de ese trabajo. Y aquí en la nota que tenemos sobre qué es modestia y humildad, dice que son cualidades que están muy relacionadas. La persona modesta tiene un punto de vista equilibrado de sí misma
y conoce cuáles son sus límites. Alguien humilde respeta a los demás y los considera superiores. Por lo general, quien es modesto también es humilde. Es muy diferente a que alguien diga, ya era hora que me nombren anciano o siervo. Ahí no se ve ninguna de estas cualidades. Pasemos al párrafo 5. ¿Qué situaciones podrían poner a prueba la modestia y la humildad de los ancianos? Es posible que por desempeñar bien sus trabajos acepten muchas responsabilidades y luego vean que no pueden con todas. Puede que reciba críticas por cómo manejó un asunto o elogios por un trabajo bien hecho. Son las situaciones que se pueden presentar para cualquiera de los ancianos. Ahora veamos cómo manejarlo en el párrafo 6. ¿Cómo pueden los ancianos ser modestos como Gedeón? Y debemos ver la imagen. Bueno, ya hemos visto que el modesto sabe sus límites, por lo tanto, cuando el anciano es modesto, sabe que no puede con todo y debe solicitar ayuda para que funcionen las cosas bien. De nuevo aquí hermano Tony dice, por eso decidí hablar de la modestia en nuestra adoración en familia y le pedí a mi esposa que me diera su opinión. También repasé un video que está en jw.org y que se titula Tal como Jesús, capacitemos a otros y confiamos en ellos. Y una vez que él reconoció sus limitaciones y pidió ayuda a otros hermanos de la congregación, dice él, todo está bien atendido y también tiene ahora tiempo para fortalecer su amistad con Jehová. Y aquí tenemos en la fotografía como un anciano está dando una asignación a otro hermano más joven para que se encargue, dice, por ejemplo, de la predicación con los carritos. Un anciano podría querer hacer todo a la vez, pero no va a funcionar bien y es bueno delegar o preparar también a otros hermanos para que en el futuro tengan sus responsabilidades en la congregación. Veamos ahora el párrafo 7. ¿Cómo pueden los ancianos imitar a Gedeón cuando alguien nos critica? Y aquí se nos pide leer Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Quién de ustedes es sabio y entendido, que demuestre con su buena conducta que sus obras se realizan con la apacibilidad que da la sabiduría? Decía la pregunta 7, ¿cómo pueden los ancianos imitar a Gedeón cuando alguien los critica? La situación que se pone aquí es cuando los hombres de Efraín lo criticaron a él, mantuvo la calma. De manera humilde los escuchó y con mucha bondad calmó los ánimos. Asimismo se compara a los ancianos que deben escuchar con atención cuando alguien los critica y responder con apacibilidad. ¿Y por qué deben hacerlo? Porque esto contribuye a que reine la paz en la congregación y se pueden aclarar los asuntos sin mayor dificultad. Por eso en la carta de Santiago 3:13 se indicaba que demuestre con su buena conducta que sus obras se realizan con apacibilidad que da la sabiduría. Veamos el párrafo 8. ¿Cómo deberían reaccionar los ancianos cuando reciben alabanzas? Ponga un ejemplo. Aquí se pone el caso que cuando Gedeón recibió honra por vencer a los madianitas, él se centró en dar alabanza a Jehová, más bien que obtener ese reconocimiento de manera personal. Asimismo, cuando un anciano recibe elogios por su manera de enseñar, puede responder que lo ha hecho gracias a la palabra de Dios y que todos aprendemos de la educación que proviene de la organización de Jehová. Aquí se pone el caso de este hermano Timothy, que a él lo alababan mucho por sus buenas introducciones, aunque un poco largas, pero se centraba en su manera de enseñar, más en lo que decía la Biblia. Y él tuvo, dice, que hacer ajustes en su manera de decir, explicar y enseñar para no llamar la atención más de la cuenta, sino dirigir a la palabra de Dios o a la enseñanza que proviene de Dios. Y ahora él se siente más feliz porque los comentarios llevan alabanza a Jehová, porque a un hermano le ha ayudado a sobrellevar un problema, a aguantar una prueba, a sentirse más cerca de Jehová, y eso es lo que se quiere conseguir. Más que resaltar como un buen orador, debemos dirigir siempre la atención a lo que Jehová nos ha enseñado y que son mejores puntos que los que nosotros podemos hacer. Veamos ahora el subtítulo, Cuando sea difícil obedecer y ser valiente. El párrafo 9 dice, ¿en qué situaciones se pusieron a prueba la obediencia y la valentía de Gedeón? Y debemos ver el dibujo de la portada.
Bueno, él recibió una comisión muy peligrosa que primero se le dijo destrozar el altar de Baal que tenía su padre. Y cuando uno lee ese relato en el libro de los jueces, corría peligro la vida. Incluso el padre de Gedeón tuvo que interceder para que no suceda nada con él. Pero lo hizo. También debía atacar al campamento enemigo con un ejército compuesto de solo 300 personas y hacerlo en medio de la noche a un ejército de miles de personas. Así que se necesitaba ahí obediencia y valentía. Y aquí tenemos en esta imagen cómo se iba escogiendo por orden de Jehová a los verdaderos guerreros que iban a participar y cómo tiene que haber impresionado a los demás que de miles solo quedaron 300 y con eso se consiguió la batalla, pero para eso se necesitaba obediencia y valentía. En el párrafo 10 la pregunta es, ¿cómo puede ponerse a prueba la obediencia de un anciano? Hay varias situaciones. Por ejemplo, dice que es posible que cueste trabajo mantenerse al día con todas las instrucciones que le llegan a los ancianos. Y eso nosotros no sabemos, por supuesto, lo que les llega a ellos, pero deben seguirlo en ocasiones sin decir a nadie. O si alguna pauta recibida es práctica o lo más sabio. O hasta se le pida que haga algo que ponga en peligro su libertad donde hay restricciones. Por esa razón, la obediencia de un anciano es fundamental. Veamos en el párrafo 11. ¿Qué puede ayudar a los ancianos a ser obedientes? Bueno, el ejemplo de Gedeón fue una clara demostración para no cuestionar las instrucciones que recibimos ni pensarlo dos veces. Gedeón así lo hizo. Si había que destruir un altar, lo destruía. Si había que construir un altar, lo hizo. Si había que sacrificar algún animal, lo hizo sin pensarlo ni reclamar. Hoy también los ancianos reciben instrucciones mediante cartas, anuncios y pautas. Gracias a la obediencia de ellos, toda la congregación se beneficia. Párrafo 12. ¿Cómo pueden los ancianos poner en práctica Hebreos 13:17 cuando la organización de Jehová recomienda un cambio? El texto de Hebreos 13:17 dice: sean obedientes y sumisos a los que los dirigen, porque ellos están cuidando de ustedes y van a rendir cuentas por eso. Así ellos lo harán felices y no con suspiros, porque esto los perjudicaría a ustedes. Volviendo a la pregunta 12, ¿cómo pueden los ancianos poner en práctica Hebreos 13:17 cuando la organización de Jehová recomienda un cambio? Bueno, ya vimos que Gedeón nunca cuestionó las instrucciones que Jehová envió, aunque le parecieran muy extrañas, como combatir a miles de soldados con solo 300 del ejército de Israel. Y aquí se pone un caso. En el año 2014 se cambió la forma de financiar los salones del reino y salones de asambleas. Antes se daba como un préstamo y la congregación se encargaba de devolver hasta el último centavo dicho préstamo para que se utilice ese dinero en otras construcciones. Pero el método cambió. Ahora se decía que simplemente las congregaciones pueden dar lo que es posible según sus circunstancias. Y aquí se menciona el caso de un hermano que él pensó que no habrían suficientes fondos para seguir construyendo lugares de adoración porque posiblemente en ese lugar no aplicaba bien ese sistema. Así que tuvo sus dudas, pero lo apoyó. Más tarde dijo: recordé lo que dice Proverbios 3, 5 y 6, que tengo que confiar en Jehová. Y él dice ahora, los resultados han sido una maravilla, porque no solamente se ha construido un salón de reino, sino que muchos más. Veamos ahora el párrafo 13, la parte A. ¿De qué estaba convencido Gedeón? Que contaba con el apoyo de Jehová y que, por supuesto, Dios lo ayudaría a proteger al pueblo de él. La parte B del párrafo 13. ¿Qué pueden hacer los ancianos para ser como Gedeón? Y hay que ver la imagen. En lugares donde nuestra obra está prohibida son como Gedeón, ya que organizan las reuniones y la predicación a pesar del peligro de ser arrestados o despedidos de sus trabajos si son descubiertos que están haciendo esta labor. Aunque no se sabe con exactitud las instrucciones que se recibirán durante la gran tribulación, vemos que los ancianos tendrán que ser muy valientes para seguir esas instrucciones sin importar el peligro que corran.
Así que desde ahora están demostrando dicha valentía. Por eso tenemos aquí en esta imagen un hermano que está predicando en cierto país donde está prohibida la predicación, pero lo está haciendo con la discreción, pero lo hace. Así que es una preparación para lo que se viene después. Ahora veamos el subtítulo: Cuando sea difícil aguantar. Párrafo 14. ¿Cómo se puso a prueba el aguante de Gedeón? Bueno, aquí podemos ver en el relato de Jueces 7 sobre lo que ellos tuvieron que hacer. A pesar del cansancio, ellos persiguieron a los madianitas por la noche por las orillas del río Jordán, donde había muchos matorrales con espinos, y aunque estaban cansados, no se detuvieron hasta que lograron derrotar a los madianitas. Y hay que reconocer que era de noche, solo eran 300 hombres rodeando a muchos miles más, y estaban ellos cansados mentalmente, emocionalmente, pensando hasta aquí llegamos y morimos. A pesar de todo esto, ellos corrieron y corrieron detrás de estos hombres hasta acabarlos. Una gran demostración que se puso a prueba el aguante de Gedeón. El párrafo 15. ¿Qué puede poner a prueba el aguante de un anciano? Volvemos al punto. Los ancianos también se desgastan física y emocionalmente al cuidar a la congregación y a sus familias. Son hermanos que tienen tanto que hacer que la mayor cantidad de cosas no les vemos a ellos realizar en sus hogares, en preparación de reuniones. Pensamos que solo al subir a la plataforma y enseñar están haciendo todo. Pero hay muchísimo más que ellos realizan. A veces visitas a los hermanos enfermos y muchas otras instrucciones que deben cumplir. Se sienten agotados, pero lo hacen. Párrafo 16 y 17. Parte A. ¿Qué ayudó a Gedeón a aguantar? A pesar que Gedeón y sus hombres persiguieron a pie a 2 reyes madianitas que iban huyendo y montados en camellos, es decir, que iban más rápido que los que iban a pie, aún así Jehová les dio las fuerzas para alcanzarlos y vencerlos. Y es interesante aquí un detalle. Un hombre puede correr a un ritmo de 6 a 10 kilómetros por hora, mientras que un camello puede correr entre 40 y 65 kilómetros por hora. Así que había una diferencia abismal. Pero Gedeón y sus hombres alcanzaron a estos reyes que iban en camellos gracias al apoyo de Jehová. Interesante ese punto que se puede notar en cuanto a las diferencias de velocidades. Ahora la parte B de los párrafos 16 y 17. ¿De qué pueden estar seguros los ancianos? Y aquí tenemos que leer Isaías capítulo 40, versículos 28 al 31 y también ver la foto. El texto de Isaías dice: ¿Es que no lo sabes? ¿No lo has oído? Jehová, el creador de los confines de la tierra, es un Dios para toda la eternidad. Jamás se cansa ni se agota. Su sabiduría supera toda comprensión. Él fortalece al que está cansado y llena de vigor al que está débil. Hasta los muchachos se cansan y se agotan. Los jóvenes también tropiezan y se caen. Pero los que ponen su esperanza en Jehová recobrarán las fuerzas, alzarán el vuelo como si tuvieran alas de águila, correrán y no se agotarán, andarán y no se cansarán. Volviendo a la parte B del párrafo 16 y 17, ¿de qué pueden estar seguros los ancianos? Que Jehová le estará dando las fuerzas necesarias para aguantar las situaciones que pueden cansarlos física y mentalmente. Por supuesto, tienen que ser modestos y saber que deben poner un límite a las responsabilidades que acepten. Sin embargo, los ancianos que confían en Jehová saben que Él oirá sus ruegos y les dará las fuerzas para aguantar, como dice claramente el texto de Isaías. Reconoce que se pueden cansar, pero que Jehová estará siempre ayudándoles a levantarse y recibir las fuerzas necesarias para aguantar. Y aquí vemos en esta foto cómo un anciano se ha tomado el tiempo de otras cosas que podría estar realizando para beneficio personal o familiar, pero dar el tiempo a los hermanos que están necesitando palabras de estímulo, de apoyo. Eso es algo que en ese momento el cansancio desaparece al animar a los hermanos, al sentir cómo estos hermanos están apoyados y saben que pueden contar con los ancianos. Esa es una manera como Jehová los apoya y los ayuda a los ancianos.
Veamos el párrafo 18. Según lo que hemos visto, ¿cómo pueden los ancianos imitar a Gedeón? Deben ser modestos y humildes a la hora de aceptar más responsabilidades o recibir críticas o elogios. También deben ser obedientes y valientes más aún que se acerca el fin de este sistema. Deben confiar en Jehová pase lo que pase y saber que ellos recibirán las fuerzas para aguantar. Es lo que hemos visto en este estudio. Ahora tenemos las preguntas de repaso. ¿Cómo pueden los ancianos imitar estas cualidades de Gedeón? Primero, su modestia y su humildad. Vimos que los ancianos no deben presumir de sus habilidades ni sus logros. Cuando sea necesario, deben pedir ayuda a otros para realizar ciertas actividades que ellos no pueden atender debido a las ocupaciones que tienen. Si alguien les critica, deben mantener la calma. En vez de enojarse, deben ser humildes y escuchar el consejo. Y cuando reciben alabanzas, el mérito debe dárselo a Jehová por lo que hacen o enseñan, que todo eso ha llegado de parte de Jehová. La siguiente pregunta, su obediencia y su valentía. En cuanto a obediencia, aunque las instrucciones que reciban piensen que no dará buenos resultados en el lugar donde están sirviendo, deben confiar plenamente en Jehová que si eso es lo que se pide, debe tener una muy buena razón. Durante la gran tribulación, los ancianos tendrán que ser muy valientes al seguir las instrucciones sin importar el peligro que corran. Otras cualidades, su aguante. A pesar del cansancio físico y emocional al que se enfrentan los ancianos al cumplir sus responsabilidades, también están conscientes que Jehová les dará las fuerzas necesarias para cumplir con la comisión que se les ha dado. Bien, queridos hermanos, un buen artículo dirigido a los ancianos y también nos hace a nosotros pensar cómo se les debe dar la consideración necesaria a ellos. Y este ejemplo de Gedeón les cae muy bien a ellos en cuanto a humildad, aguante y todo lo que se viene después. Y por supuesto a nosotros también tenerles consideración por todo el buen trabajo que están realizando. Y créanlo, la mayor parte del trabajo no se ve. Eso se lo hace de manera privada, en las casas, en preparaciones, en seguir pautas, etc. Es lo que vamos a repasar en esta semana del 14 al 20 de agosto. Un hermoso artículo. Ancianos, sigan el ejemplo de Gedeón. Es el artículo de estudio número 25 de esta revista de junio del 2023 que empezamos a utilizar desde esta semana. Esperamos disfrutar de la reunión, esperamos poder participar con nuestros comentarios y siempre darle las gracias a los ancianos por su trabajo que están haciendo fielmente. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.